Amados, gloria sea al Señor, que la gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo esté reinando en sus corazones. No sé si alguno de los presentes estuvo allá por el año 2006, el cual iniciamos un estudio y hablamos de la parábola de los perros. En aquel tiempo hablamos de un señor que moraba en un pueblito en Alaska que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Él participaba en torneos de apuestas de pleito de perros, y cuando él quería que ganara el perro blanco, durante toda esa semana lo alimentaba, le ponía vitaminas, lo hidrataba y llegaba a la pelea y ganaba. El sábado siguiente quería que ganara el perro negro, hacía lo mismo, lo alimentaba, lo vitaminaba, lo hidrataba y el perro negro ganaba y el otro perro quedaba ahí relegado. Pues en nuestras vidas nosotros tenemos también dos naturalezas, que es el tema de hoy. Y el presente estudio ha sido elaborado más que todo con el deseo de ayudar a algunas personas, algunas almas sedientas, ansiosas, porque el Señor quiere que todos los que hemos sido salvos conozcamos esa salvación y tengamos pleno gozo en ella. Así que vamos a orar para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, sea quien nos dirija en este mensaje. Oramos. Padre, amado Señor y Dios Todopoderoso, bendito sea Señor Dios y Rey del universo. Damos gracias porque es el creador y sustentador de todo cuanto existe, el principio y fin de todas las cosas, el alfa y el omega, primero y último, principio y fin, el que es, el que fue y el que ha de venir. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ahora le pedimos, después de haber santificado su nombre, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro en este mensaje, y prepare nuestros corazones, prepare nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras voluntades, para que podamos recibir esa palabra totalmente con un corazón fértil, para que esa palabra fructifique del fruto que usted quiere para nuestras vidas. En Cristo Jesús le damos infinitas gracias. Amén y amén. Para ubicarnos, hermanos, en el contexto de este mensaje, tenemos que trasladarnos hasta el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15. Porque como consecuencia de la rebelión que se dio en el huerto del Edén, la naturaleza del ser humano cambió radicalmente, como hemos venido estudiando hace varios meses. Y uno de los efectos del ser humano caído es la dualidad en nuestro ser, que nos acompaña desde el mismo momento que una persona nace. Cuando un niño viene a esta tierra, viene con una naturaleza pecaminosa que se va a desarrollar en el transcurso de los 7 años que forma su personalidad y en los años que se forma su carácter, y se va a manifestar en algún momento de su vida. Las consecuencias de esa rebelión, una de las primeras consecuencias es que se perdió el vínculo, esa relación que existía entre la creación del Señor, los hombres, hablamos de hombre y mujer. Se trajo con ello una ruptura en esa comunión, en esa relación. Ellos contaminaron el santuario, el templo fue contaminado, el lugar de ese encuentro donde diariamente tenían la comunicación con el Señor fue profanado, y aún peor, también contaminaron sus corazones de una manera tremenda. Perdieron esa pureza, esa inocencia, y los 3 elementos fundamentales de su corazón: mente, emociones
voluntad y además su conciencia también fueron contaminadas y ya no funcionaban armoniosamente. La mente daba el entendimiento para que el hombre cumpliera la voluntad de Dios. Ya no sucede en estos tiempos. Ahora son las emociones las que gobiernan el corazón de las personas y la mente ha sido anulada para entender la voluntad del Señor y cumplir la voluntad. Aún más, toda la creación fue contaminada. Los cielos fueron contaminados, todo, absolutamente todo. Además, el mal fue incrementándose de una manera tal que después vino la rebelión en Génesis 6 y la destrucción del mundo a través del diluvio. Luego la rebelión, capítulo 9 al 11 de Génesis, con la torre de Babel. Y el pecado ha venido incrementándose. Ahora la maldad que ya existe en el mundo ha alcanzado niveles insospechados, pero predichos por nuestro Señor Jesucristo, que la maldad del mundo se iba a incrementar y el amor se iba a enfriar. Cuando Yahweh Elohim creó al hombre, todas esas funciones apuntaban a su Creador. Ahora ya no apuntan a su Creador, sino que apuntan al ego, al yo mismo, al mundo, a la carne. En ese tiempo las emociones se deleitaban con cumplir la voluntad de Dios. Hoy las emociones no influyen para cumplir la voluntad del Señor. La voluntad es en definitiva la que va a decidir en nuestras vidas. Es un tema que también es importante, la voluntad en la santidad del hombre. Por eso es un tema que va a quedar para más adelante. En la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 23, se nos dice claramente que todos nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, debemos esperar para la redención de nuestros cuerpos, lo que va a tener lugar con la venida, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la carta de los Romanos, y no solo ella, está hablando de la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si bien es cierto, estamos esperando eso en un futuro que solo el Señor sabe cuándo va a llegar, nosotros podemos regocijarnos en que Dios ha quitado nuestros pecados también mediante la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos regocijarnos en lo que Él ha hecho en nuestra naturaleza caída, lo que nosotros conocemos por las Escrituras, el viejo hombre. Hasta que nosotros, como el Israel de antaño, de la época del mundo antiguo, estemos quietos y veamos la salvación de nuestro Señor Jesucristo actuando en nuestras vidas, siempre vamos a tener conflictos internos, vamos a tener angustias, tristezas, muchas veces podemos llegar a depresiones, a tribulaciones, como dijo el Señor Jesús. Y cada vez que nosotros deseamos complacer más al Señor, más fuertes serán esas angustias. Pero como un don especial que nosotros no logramos, el conocimiento de su amor, lo que cantamos ahora, de lo grande que Él es, de lo misericordioso que Él es, nos impulsa a nosotros a seguir en este camino y nos impulsa a vivir para Él y solamente para Él. El Espíritu mismo, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu
y ahora nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Las 3 preguntas de la filosofía en la Biblia usted las puede encontrar. No necesita ir a otro lado para saber la respuesta a esas preguntas. Ahora vamos a ver entonces las 2 naturalezas que nos afligen a nosotros. ¿Y por qué es necesario lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Juan 3:7, pueden buscarlo, hermanos, lo pueden leer. Él le dijo a Nicodemo: no te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Y quisiera referirme a tan importante asunto del nuevo nacimiento, hermanos, y lo que es la naturaleza del creyente, porque debemos entender realmente la necesidad de nacer de nuevo. Es una bendición saber nosotros que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. No solamente eso, hermanos, sino que nos ha traído a nosotros a tener una posición, una nueva posición delante de Él. Porque en la Escritura, si usted lee la carta a los Romanos, se va a dar cuenta lo que Él ha hecho con esa naturaleza pecaminosa que todos recibimos durante nuestro nacimiento natural, y cómo Él nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza de deseos, a fin de que podamos caminar en novedad de vida y en santa libertad. Es una bendición, gloria a Dios por eso. Hay mucho, hermanos, de escudriñar el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y a veces nosotros lo leemos y sí, vemos que se le habla a Nicodemo. Quizás pensamos él era el que necesitaba nacer de nuevo, pero en realidad todos necesitamos ese nuevo nacimiento, y tener claro que es ese nuevo nacimiento, porque para muchos el nuevo nacimiento es cambiar simplemente mi vida. Antes fumaba, ahora no. Antes tomaba, ahora no. Y así sucesivamente, un cambio de vida. Pero cuando la Biblia habla del nuevo nacimiento, es debido, escuche esto, hermano, a que Dios verdaderamente da una nueva vida a todo aquel que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo con fe, verdaderamente. No se trata de un mejoramiento de la vida vieja, porque muchos que no son creyentes pueden cambiar su vida vieja, pero no tener un nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento implica una vida nueva, y es la vida de Cristo en nosotros. Y se la da al que cree, al que tiene fe verdaderamente. Naturalmente el resultado será un cambio en nuestras vidas, lógicamente, porque ya nosotros queremos agradar a Dios y no queremos más agradar al mundo. Nicodemo acudió al Señor con el pensamiento que él recibiría una nueva enseñanza, porque él era un rabino que las escrituras las manejaba eficientemente, y desde luego fue verdaderamente al lugar adecuado, porque el Señor Jesús es el maestro por excelencia. Y dice la Escritura que Nicodemo llegó de noche. Muchos dicen que él llegó de noche porque no querían que lo vieran hablar con el Señor Jesús, pero si usted escudriña, es que la noche es una era en la cual el mundo está sometido de tinieblas. Él llegó en tinieblas al Señor Jesucristo, y por eso el Señor Jesús le dijo lo que era necesario para que él saliera de las tinieblas a la luz admirable.
necesitaba, como nosotros necesitamos, primero recibir nueva vida. Y así el Señor le contestó y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ese mismo evangelio, el hombre tenía enseñanza, sí, el hombre tenía la enseñanza de la ley, pero vea lo que dice Romanos 7:12, Romanos 7:12, porque todos esos preceptos dados al hombre en el Antiguo Testamento provenían de Dios, pero no daban una nueva vida. Porque la Escritura es muy clara, hermanos. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero vea lo que dice Gálatas 3:21. Hay una pregunta. Entonces, ¿la ley está en contra de las promesas? En ninguna manera. Porque si hubiera sido dado una ley que puede dar vida, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero como la ley no puede dar vida, no puede dar esa justicia, no puede darnos esa posición que tenemos ahora delante de Dios, que Él nos considera ahora justos en Cristo Jesús. El Deuteronomio 5:29 expresa también este deseo del Señor: ¿quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? Eso es la ley, hermanos. La ley pide al hombre que haga algo que el hombre ni quiere ni puede hacer. Entonces, ¿qué necesita? Necesita una nueva vida. Entonces, muchos preguntan: ¿por qué entonces dio el Señor por medio de los ángeles la ley en el monte Sinaí? Porque es a través de la ley que nosotros sabemos verdaderamente quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo dice: si yo tengo codicia y no hay ley, yo no voy a saber que esta codicia la tengo y es mala. Pero la ley sí me lo dice, y la ley me lleva como un ayo, como un maestro, como un guía hacia Cristo. Nos va a mostrar la realidad tal como somos. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor en Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que doy a cada uno conforme a sus obras. Y el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:18 lo siguiente: porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Esa es la tragedia del ser humano. En nosotros mora el mal, en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. En nuestro estado natural no hay nada bueno para agradar al Señor. Nuestros corazones están en completa enemistad con Dios, como la Biblia bien lo dice en Romanos 8:7. En nuestra naturaleza pecaminosa no hay nada que nosotros podamos hacer para agradar al Señor. Dice el apóstol: porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pero tampoco puede. Vean el gran problema. Puede querer, pero no puede. Entonces la Escritura nos explica lo que Dios ha hecho con aquella naturaleza pecaminosa
y que todos recibimos por ese nacimiento natural. La pregunta es: ¿qué era lo que demostraba la ley y por qué fue escrita en tablas de piedra? ¿Se acuerdan? Fue escrita en tablas de piedra porque el hombre tiene un corazón de piedra. Y Dios sabía que no podía cumplir con sus mandamientos de conformidad con sus estatutos. No podía, definitivamente. Pero el hombre pensaba que podía. Aún ahora los legalistas piensan que pueden cumplir la ley, pero Santiago dice: con uno solo de los mandamientos que no cumpla, ya no cumple toda la ley. Y punto. Yo le puedo decir a una persona en este momento, no sé, cualquiera de ellos, pues Raquel, hágame el favor y me mueve esa banca y me lo sube ahí. No va a poder. Entonces Dios quería demostrarle al hombre que ellos no podían cumplir con esa ley, con la naturaleza que ellos tenían, con su naturaleza caída. Pero Israel, en su soberbia, pensaba que podían cumplir las demandas de Dios. En Éxodo 19:8, cuando Moisés les está presentando la ley, y todo el pueblo dice, y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Dice el pueblo que va a cumplir todo lo que usted ha mandado. Y el Señor sabía que no era cierto. Fracasaron miserablemente, así como nosotros también hemos fracasado, diciéndole al Señor que podemos cumplir todo lo que Él dice, y con la naturaleza vieja, pecaminosa, no lo podemos hacer, jamás. Ahora el Señor nos muestra aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, que debe haber una obra de Dios en el alma del hombre, en la mente, en las emociones, en la voluntad, en la conciencia. Y esa obra la ha llevado el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero se tiene que llevar esa obra a cabo dentro de nosotros, por cuanto el corazón natural del hombre nunca responderá a las demandas de Dios. Esa es una realidad. Usted a la santidad no le puede decir: Señor, yo voy a partir de mañana yo voy a ser santo, voy a hacer todo lo posible, pero necesita la ayuda de Dios. Es una obra de dos, es una sociedad de dos personas, Dios y nosotros, y requiere de nosotros obediencia. Hablamos más de victoria que de obediencia, hermanos. En los púlpitos se habla de victoria: usted es un victorioso, usted es aquí, usted es allá, pero la obediencia es primero. Si usted no es obediente, no diga que es victorioso. El Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo y que tenía que nacer de arriba. Tiene que recibir una nueva vida de Dios. Aquí no es posible. Y el Señor emplea su preciosa palabra para dar esa vida. El Espíritu de Dios aplica la palabra en nuestras vidas, pone esa simiente para que nazca esa vida que es de Dios, es de arriba. Y mira, Pedro 1, 22, 23 lo aclara perfectamente. Dice la epístola de 1 Pedro 22, 23, y eso nos aclara también y nos despeja dudas sobre un versículo que, uno de los tantos versículos que el creyente saca de su contexto para establecer un dogma o una doctrina. Y aquí queda muy claro. 1 Pedro 1, 22, 23 dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas, oiga, por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero,
Amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Oiga, como dice el versículo 23, habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Es únicamente a través del agua, simbolizada por la palabra, y el Espíritu Santo, aplicando esa palabra, que usted puede nacer de nuevo. Así lo dice su palabra. Antes de conocer al Señor Jesús éramos pecadores que teníamos solo una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Porque cuando el enemigo logró que el hombre se rebelara y se creyera a Dios, la naturaleza que el Señor había puesto en el hombre desapareció y se estableció una nueva naturaleza. Así que desde que un niño nace, póngale su firma que trae naturaleza pecaminosa. Por muy bonito que lo vea, qué lindos ojos, qué linda nariz, qué linda boca, qué lindas orejas, qué linda cabeza, trae una naturaleza pecaminosa. Esto, no obstante, no es un mejoramiento, repetimos, de aquella naturaleza caída. Dios no va a mejorar una naturaleza caída, tiene que dar una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza viene de arriba, viene de Dios, porque es la vida de Cristo la que Él nos da. Romanos 8:3. Dios no va a mejorar esa naturaleza, todo lo contrario, la condena. Como dice Romanos 8:3, dice el apóstol: porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Él condena esa naturaleza pecaminosa. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba con Nicodemo, primero Él hablaba de su naturaleza gloriosa, porque nadie ha subido al cielo ni ha descendido sino Él. Él estaba declarando su gloria, declarando que Él era Dios y que es Dios y que era el único que podía vencer el pecado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ni ángeles, ni personas, nadie podía vencer al pecado, solo Él, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Él perdona nuestros pecados, sí, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece en Él. Ese ya, pero todavía no. Nosotros tenemos vida eterna ya, pero todavía no. Tenemos cuerpos redimidos ya, pero todavía no. Estamos esperando esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Esa naturaleza pecaminosa, hermanos, va a permanecer con nosotros hasta que exhalemos el último suspiro de nuestras vidas, porque allí va a terminar nuestro cuerpo de pecado, en espera de la resurrección para tener un cuerpo nuevo como el del Señor Jesús, donde no va a haber pecado jamás. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque incluso una persona puede haber estado salvada durante 50 años o más, pero la naturaleza caída no ha mejorado ni un ápice, ni una pizca, como podríamos llamarlo sinónimamente. Eso hace que se responda a la pregunta: ¿por qué los cristianos pecan? Porque el creyente durante la congregación
entre creyentes tiene un vocabulario, pero fuera de la iglesia, en el mundo, tiene otro vocabulario. De ahí le va a salir el maje, el iguetal y todas esas cosas que en el mundo se escuchan. Pero aquí en la iglesia hay un vocabulario, fuera hay otro. Una dualidad. Se le da rienda suelta a la naturaleza caída, sale el hombre viejo y el nuevo queda relegado. Acuérdese la parábola de los dos perros. Ahora no la busque en la Biblia porque no está ahí. El cristiano deja que la naturaleza caída actúe. Ahora, con la ayuda del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a escudriñar otras escrituras posteriormente con respecto al camino que Dios da para nuestra liberación. Nosotros somos libres por la verdad, el Señor nos dará libres por su verdad. Nicodemos hubiera sabido, como maestro de Israel, que toda la historia de Israel había sido esa, de desobediencia, rebelión. Todo eso que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, que dice el apóstol Pablo, fue escrito para que nosotros no caigamos en lo mismo que el pueblo de Israel hacía. Nicodemo lo sabía, y por eso el Señor le dijo: tú siendo maestro de Israel no conoces de estas cosas. Y nosotros sabemos también por la historia que nosotros tampoco podemos hacer la voluntad de Dios con nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestras emociones están pervertidas. Nuestra mente no funciona para darnos el entendimiento para cumplir la voluntad de Dios. Se necesita algo superior, no de este mundo, sino de arriba, para que nosotros podamos tener una vida nueva, la vida de Cristo, la mente de Cristo. En un futuro, aún al pueblo de Israel, cuando Dios los introduzca nuevamente, le va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, quitando el corazón de piedra, como dice Ezequiel 17:9. Le va a quitar ese corazón duro a ese remanente de Israel que va a formar parte del nuevo pueblo de Dios. Le va a ser posible para ese remanente de Israel ser parte de ese pueblo nuevo. Le va a dar un corazón de carne, como dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Eso se cumplió, esto también lo dice Jeremías 31. Eso se está cumpliendo y se ha cumplido en la iglesia ahora. Porque ahora hay un solo pueblo, repetimos. Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene un solo pueblo, es la iglesia del Señor, la novia del Señor, el pueblo de Dios. Nicodemo preguntó en nuestro pasaje: ¿cómo puede hacer esto? Y todavía le dice: ¿cómo puede un hombre meterse nuevamente en el útero de la mujer para hacer esto? El Señor puso delante de él dos cosas importantes, repetimos. Primero, le habló de la gloria de su persona. En Juan 3:13, él lo dice: porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Le estaba diciendo a Nicodemos: yo sí puedo dar esa vida porque yo soy Dios. Por eso el Señor, como Dios y hombre, hace esa obra grandiosa, porque Dios es el único
que puede ser nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento lo dice, y lo voy a leer para que vayamos avanzando. Isaías 43, 10, 11. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, está hablando del Señor Jesús, para que me conozcáis y me creáis, para que entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, no existirá después de mí. Yo soy Yahweh, y fuera de mí no hay salvación. Como aquel coro que dice, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cántelo, hermano. Sí. Luego se refiere a su obra en la cruz del Calvario como Hijo del Hombre, levantado allí por los pecadores como nosotros. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel, después dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. Los israelitas no creyeron que era el Hijo de Dios. Vemos entonces cómo el Señor ponía delante de Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de recibir una vida nueva, una vida en Cristo, recibir la vida de Cristo misma. Y les mostraba que la vieja naturaleza pecaminosa no puede ser mejorada, no puede ser remendada. Efesios 4, 21, 24 le pone el título a esa vieja naturaleza, el viejo hombre. Lo mismo Colosenses 3, 3, 4 y 1 Juan 3, 9. Ahora bien, hemos visto el Evangelio de Juan, capítulo 3, la nueva necesidad, esa necesidad del nuevo nacimiento. Y aquí en estos pasajes también hemos considerado que Dios habla también del viejo hombre y del nuevo hombre. El Evangelio de Dios a través de Juan es el Evangelio de la nueva creación. Acuérdense que el Génesis 1:1 comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Evangelio de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es el nuevo Génesis, es la nueva creación, es la nueva vida, la vida en Cristo Jesús, la vida de Cristo en nosotros. Ya que la Biblia es un todo, por eso tenemos que ver todo el contexto para poder entender Juan 3:16, para poder entender todo el capítulo 3 de Juan. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, unos unidos, la sombra, ahora la luz, la figura, ahora la verdad, la realidad. Leemos entonces Efesios 4, 21, 24. Dice el apóstol, versículo 21: si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Vean que dice: renueven su mente, porque la mente del hombre está pervertida. Su mente no puede ser posible que entienda la voluntad de Dios. Tiene que regenerar su mente. Colosenses 3, 3, 4 dice: porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Primera a Juan 3:9, de Juan 3:9.
todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Lo que es nacido de Dios no puede pecar. La naturaleza que Dios ha puesto en nosotros, que es la vida de Dios, la vida de Cristo, no puede pecar. La que peca es nuestra naturaleza vieja, el viejo hombre. Por eso esa es la lucha que tenemos nosotros, la lucha entre la carne y el espíritu, la dualidad que hablábamos al principio. Entonces, ¿cuál es el resultado de haber nacido de Dios? ¿Cuál es al final ese resultado en nuestras vidas? Porque ahora nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, dos inquilinos. Tenemos el viejo hombre todavía y ahora tenemos la nueva naturaleza en Dios. Antes solo teníamos un inquilino, el viejo hombre, pero ahora tenemos dos, y ahora tenemos ese conflicto entre el viejo hombre, la carne, y el nuevo hombre en el espíritu. ¿Se fijan, hermanos? Pero el Señor Jesús dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. Esa es una realidad. Él nos da esa nueva vida que, como el libro escribe, es una nueva vida creada en justicia y en la verdad. Él nos da esa nueva vida, aquella vida que es la vida de Cristo. Y entonces Él nos ve con diferentes ojos. Él ya no nos ve en nuestra naturaleza caída, sino que nos ve en nuestra nueva posición delante de Él. Él nos ve justo, porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y es la vida de Cristo, y la vida de Cristo no puede pecar. Lo dice 1 Juan 2:9 que leímos. Qué cosa tan maravillosa, que ahora el viejo hombre no puede ser mejorado, porque, como leímos en Efesios, está viciado conforme a los deseos engañosos, como acabamos de leer. Por eso, hermanos, el legalismo en las iglesias es fatal. ¿Por qué es eso? El legalismo en las iglesias trata de mejorar al viejo hombre. Y entonces el legalismo en las iglesias, algunas, hace sufrir a las mujeres, por ejemplo. Y entonces se fija en el cabello, se fija en el maquillaje, se fija en el vestuario. Hay preceptos en el Nuevo Testamento, pero se quiere exigir como una ley, como un mandamiento, y es un mandamiento de hombres. Porque la ley no puede cambiar el viejo hombre, tiene que ser de arriba, tiene que ser la vida de Cristo la que hace posible que nos despojemos del viejo hombre, nos revistamos del nuevo hombre con toda su justicia en verdad, dice la palabra de Dios. Leamos Juan 6:63. Porque el viejo hombre siempre actúa de la misma manera, hermanos. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 6:63, el Señor dice: el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué maravillosa y poderosa es la palabra de Dios. Podemos ver que
Si es el viejo hombre el que toma control de nuestras vidas, entonces pecamos. No es que Dios esté tampoco justificando nuestro pecado, no, todo lo contrario. Lo que sí debemos glorificar es que Dios provee para nuestra restauración. Dios ha emprendido nuestra liberación, tanto con respecto a nuestros pecados, también con la naturaleza que nos produce. Y Él desea que nosotros conozcamos su provisión, conozcamos su palabra, su gracia, para que nosotros nos regocijemos en ella. Por eso decíamos al principio que este tema no es para señalar a las personas ni maltratarlas, sino es para restaurar en nosotros el gozo de nuestra salvación, como oró el Señor David, el rey David, cuando había cometido el pecado de adulterio y asesinato, y él confesó su pecado, y él pidió: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Nosotros debemos de pedirle al Señor: Señor, ese gozo de la salvación esté en nosotros. Porque es una lucha, hermanos, tremenda. Entonces vamos a ver cómo el Señor ha proveído para nosotros poder luchar contra esta carne que muere en nosotros y que no desea hacer el bien, sino hacer el mal, que no deja hacer lo que nosotros queremos, sino lo que la carne quiere hacer. Y eso lo encontramos en Romanos, en el capítulo 6. El capítulo 6 de Romanos nos explica lo que Dios ha hecho en relación con nuestra vieja naturaleza, en ocasiones llamada carne, el viejo hombre, pecado de la carne. Porque en el versículo 6 se nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6 lo dice: por tanto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Y la palabra correcta es desactivado, porque en otras traducciones dice destruido. No se ha destruido, ha sido desactivado, porque eso nos va a acompañar hasta el final. El pecado, hermanos, para entender esto, porque en las Sagradas Escrituras muchas veces se habla de pecado en singular y de pecados en plural. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. El pecado es la raíz y los pecados es el fruto. Sobre ese fruto se tiene el árbol de manzana. El árbol de manzana tiene la raíz y produce manzanas. Usted puede recoger toda la manzana del árbol, pero al año siguiente vuelve a tener las manzanas. ¿Por qué? Porque tiene la raíz. Entonces el pecado es la raíz. Los pecados son el fruto de esa carne, de esa raíz. Entonces el Señor Jesús llevó nuestros pecados, en plural, en su cuerpo en el madero. Primera de Pedro 2:24. Búsquela y la subraya, porque eso viene a echar por tierra un versículo que siempre empleamos mal. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Y declaramos y confesamos y le pedimos al Señor, buscamos esa promesa para sanar nuestros cuerpos, pero el contexto es otro. Primera de Pedro 2:24. Hablando del Señor Jesús, dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Si ve el contexto,
significa que por esas heridas nosotros hemos sido sanados de nuestros pecados y no de nuestra salud. Pues fue necesario que Él hiciera esa obra y aquel viejo hombre que nos lleva al pecado una y otra vez. Y aquí vamos a encontrar lo que Él ha hecho, volviendo a Romanos 6. Vuelva a tener Romanos 6. Repetimos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. De modo que vemos que llegó a su fin delante del Señor Jesús en su muerte. Después está la figura del bautismo. Encontramos versículo 4. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Crucificado, sepultado, condenado juntamente con Él. Pero después en el versículo 6, Romanos 8:3 y Romanos 6:4, el Señor Jesús dice que no solamente llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, sino que su muerte fue el fin de nuestra posición delante de Dios como descendientes de Adán, como hijos de Adán. Ya no somos hijos de Adán, porque hemos sido adoptados para ser hijos de Dios, para su familia. No somos familia de Adán, somos familia de Dios. Porque hemos muerto a aquella posición y ahora tenemos una nueva posición. Delante de Él, ¿por medio de qué, hermanos? Porque hubo crucifixión, sepultura y ahora, ¿qué sigue? No me digan que no saben por qué los mando a la escuela dominicana. No puede ser, ¿ah? Resurrección, hermanos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, mala sería nuestra fe. Todo lo que estamos hablando no nos serviría. La resurrección. Entonces el próximo domingo todos a la escuela dominicana. Sí, eso es elemental, hermanos, por Dios. Y ahí mismo están leyendo Romanos 6. Pero Romanos 6, 9, 11. Sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más en Él, porque en cuanto a que murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús, el Mesías. Ahora sí, hermanos, entendemos. Sí. El mismo silencio. Como dice Apocalipsis, hizo un silencio como de media hora, pero este es casi como de una hora. Quizás podríamos ilustrarlo entonces, hermanos, como una metáfora sencilla. Podemos ilustrarlo como un cambio de ciudadanía. Usted nació en Nicaragua y entonces cada vez que viene al país, el oficial de migración le pide su pasaporte para poder entrar y verifica su nacionalidad. Pero resulta que usted hace todas las gestiones ante el Tribunal Supremo de Elecciones, cumple con todos los requisitos y le extienden una ciudadanía que se llama naturalización. Y entonces usted ya cuando entra de Nicaragua aquí no presenta el pasaporte viejo, sino que presenta su nueva identidad, presenta su cédula y presenta su pasaporte nacional
costarricense. Entonces el oficial de migración ya no lo ve a usted en la posición que tenía anteriormente, lo está viendo una nueva posición delante de él y lo deja pasar. Lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Él ya no nos ve en nuestra naturaleza pecaminosa, nos ve en la vida de Cristo en nosotros. ¿Verdad que se entiende? Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por lo que a usted respecta, Él ya no lo ve en su antigua posición, lo ve justificado, ve la vida de Cristo en usted, lo ve como ya parte de su familia. Usted es grandioso, hermanos. Yo no sé por qué nosotros somos como el pueblo de Israel malagradecidos con el Señor. Aunque nosotros sigamos teniendo el viejo hombre en nosotros, que tengamos esos dos ocupantes en nuestro cuerpo, Dios nos ve solamente con nuestra naturaleza nueva que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, en una nueva posición. Como dice 2 Corintios 5:17, para terminar, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, totalmente nuevas, brand new. Quizás logremos entender esto, hermano, y ahora establecer esa sociedad entre Dios a través de su Espíritu Santo y nosotros. Porque si nosotros no tenemos la voluntad, no vamos a obedecer. Nuestra mente está tan estropeada que no pasa el entendimiento de la voluntad de Dios a nuestra voluntad, y entonces quien gobierna nuestras vidas son nuestras emociones, son nuestros instintos pecaminosos. Por eso tenemos que ser obedientes, hermanos. Antes de ser victoriosos tenemos que ser obedientes. No puede poner usted la carreta delante de los bueyes. Y eso es lo que falta en la iglesia del Señor: sumisión, obediencia, para santificar el nombre del Señor. Pedir que venga ese reino a establecerse en esta tierra, porque para que la voluntad que todos sus seres celestiales cumplen, también en la tierra la cumplamos todos los hijos terrenales de Dios. Eso es, hermanos. Esta es la primera parte del mensaje. El próximo domingo, si Dios lo permite, desde que toque Cena del Señor, el mes de noviembre, entonces veremos la segunda parte de este mensaje, las dos naturalezas en el creyente. Y también vamos a ver otro tema que es una pregunta: ¿es Jesús realmente el centro de su vida? ¿Es Jesús el centro de su vida de tal manera que cuando hay un partido de fútbol usted prefiere venir al culto y no quedarse viendo la mejenga en la televisión? Su centro es Jesús cuando prefiere despreciar un viaje para estar en la presencia del Señor. Entonces su centro es Jesús, ya no es el mundo que está a su alrededor. La pregunta ¿es realmente Jesús el centro de nuestras vidas? Pregunta para usted y para mí. Oremos.